Y vamos a pasar al momento de compartir el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Para ello voy a invitarles a buscar la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, del versículo 19 hasta el versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo número 1, del versículo 19 hasta el versículo 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y nos está diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, no es la inventiva humana, sino que es algo que ha salido del corazón de Dios. La Biblia es, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. El estudio de hoy podemos titularlo entre signos de interrogación: ¿cómo llegó la Biblia a nuestras manos? ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Hoy vamos a viajar a través de la historia, a través de los siglos, para descubrir la maravillosa historia de cómo llegó la Biblia, la palabra de Dios, a nuestras manos. Estoy hablando un poquito lento para que nuestro hermano Steven le dé un poquito de tiempo de traducir. Este mensaje no solamente va a hablar acerca de la historia, sino también del cumplimiento de las promesas de Dios. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, versículo 35, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como la palabra de Dios ha trascendido y ha llegado hasta nuestras manos. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a nuestras manos? Después de la resurrección de Cristo, entre el año 39 y el año 33 después de Cristo, aproximadamente, el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos creyentes que estaban orando el día de Pentecostés. Es la llegada del Espíritu Santo, es el surgimiento de la iglesia. La Biblia lo recoge en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, la llegada del Espíritu Santo. Y desde ese centro de Jerusalén se fue extendiendo el Evangelio por todo el Imperio Romano. Voy a invitarles a buscar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo número 8, del versículo 1 y después el versículo 4. Hechos capítulo 8, versículo 1.
Mientras lo buscan, hago un comentario. Ustedes saben que después de que comenzó la iglesia, dice la Biblia que ese día de Pentecostés unas 3.000 personas se convirtieron al Señor y posteriormente unos 5.000. Es decir, ya en este momento de la historia que vamos a leer este pasaje, había miles de cristianos en Jerusalén. Dice así Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice: y Saulo, se refiere al apóstol Pablo, antes de su conversión, que era un perseguidor de la iglesia, y su nombre es Saulo de Tarso. Dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En ese momento había acabado de morir Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban muere apedreado en las afueras de Jerusalén por predicar en el nombre de Jesús. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, que comienza una persecución para la iglesia de Jerusalén, y ahora los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero los demás comienzan a ser esparcidos por diferentes partes del mundo. Dice ahora el versículo 4, Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta persecución aparentemente la vemos como algo negativo. Sin embargo, fue el medio que Dios usó para que el evangelio se extendiera por diferentes partes del mundo. Ese era el deseo de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros analizamos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo, a través de la pluma de Lucas, nos está narrando precisamente eso, cómo el evangelio estaba en Jerusalén primero, luego en Judea, luego en Samaria, que era la provincia que estaba en el norte, y luego se fue extendiendo a todo el mundo. Las primeras comunidades cristianas se formaron en Jerusalén, en Antioquía de Siria, en Éfeso, en Corinto, Tesalónica, Filipos, Roma, Alejandría, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Laodicea, Tiatira, Filadelfia y otras. Los apóstoles, como bien ustedes saben, escribían cartas para exhortar, para animar a las congregaciones y también para corregir deficiencias doctrinales. Cada congregación guardaba las enseñanzas apostólicas. Todo eso fue en el primer siglo. Vamos a ver ahora algunas posibles fechas en las cuales los escritores del Nuevo Testamento escribieron el Nuevo Testamento, escribieron cada una de esas cartas o libros. Se piensa que Santiago, la carta de Santiago, haya sido una de las primeras que se escribió y data de aproximadamente el año 45 después de Cristo. Las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, se fechan aproximadamente entre el año 50 y el año 63 o 67 después de Cristo.
El primer evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos, y su fecha es de aproximadamente el año 60 después de Cristo. Después del Evangelio de Marcos se escribió el Evangelio de Mateo y luego el Evangelio de Lucas, y posteriormente el Evangelio de Juan, que data de aproximadamente el año 90 después de Cristo. Y el último libro que se escribió del Nuevo Testamento fue el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, aproximadamente por el año 95 después de Cristo. Todas estas fechas son fechas aproximadas, y es la fecha en que la mayoría de los teólogos estudiosos de la Biblia fechan estas cartas o estos libros. Hay algunos teólogos que incluso dan fechas mucho más anteriores. Cada carta circulaba individualmente como un rollo, circulaba entre las iglesias. Eran rollos que se escribían en pergaminos o papiros. Los pergaminos eran pieles de animales que se hacía todo un proceso y quedaban listas para escribir en ellas. Los papiros eran una planta que crecía en los lagos poco profundos de Egipto, y se hacía todo un proceso y se preparaba para escribir en ellos. Las congregaciones leían esas cartas que iban destinadas a ellos, las leían en sus reuniones, en sus cultos, las copiaban y luego las enviaban a otras iglesias. Por ejemplo, si quieren pueden seguirlo con la vista, Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 16, miren cómo el apóstol Pablo le habla a esta iglesia, a los colosenses, y le dice lo siguiente. Colosenses capítulo número 4, versículo 16 dice Pablo: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Se dan cuenta cómo este pasaje nos habla de que esas cartas se intercambiaban, se hacían copias y se daban a otras iglesias? En ese tiempo, cada iglesia local iba teniendo su propia colección, es decir, su propia Biblia o su propia biblioteca espiritual, con las cartas y evangelios que habían recibido o copiado. O sea, cada iglesia, cada congregación iba teniendo sus propios escritos, ahí de aquellos que se intercambiaban o copias que iban haciendo. Con el paso de los años, los apóstoles murieron y las iglesias comenzaron a proteger cuidadosamente los escritos que tenían de ellos, de los apóstoles. Aparecieron lo que se conoce como los padres apostólicos. Esos padres apostólicos se conocen como personas que tuvieron directamente un encuentro con los apóstoles o discípulos, o aprendieron de ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de Clemente de Roma. Clemente de Roma, por allá por el año 96 después de Cristo, escribió a las iglesias de Corinto citando pasajes del Nuevo Testamento. Tenemos también el testimonio de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía murió como mártir en Roma alrededor del año 107 después de Cristo. Fue discípulo de Juan y de Pablo
y escribió cartas donde hablaba de los evangelios. Tenemos también el testimonio de Policarpio de Esmirna. Policarpio de Esmirna murió martirizado en el año 155 después de Cristo por negarse a rendir adoración al emperador. Él fue discípulo de Juan, conocía las cartas de Pablo y las citaba como escritura inspirada por Dios. Tenemos también el testimonio de Papías de Hierápolis. Papías de Hierápolis vivió entre el año 60 y el año 130 después de Cristo. Él habló de los evangelios de Mateo, de Marcos, como obra auténtica de los apóstoles, y él fue un discípulo de Juan. Durante los siglos segundo y tercero, los libros del Nuevo Testamento circulaban ampliamente, abundantemente por diferentes congregaciones, aunque no todas las iglesias los tenían todos, sino que cada iglesia iba teniendo su pequeña colección. Por ejemplo, en Éfeso tenían las cartas de Juan y de Pablo. En Antioquía de Siria circulaban ya los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. En ese periodo cada iglesia iba teniendo, repito, su propia colección de libros reconocidos, pero poco a poco fue creciendo la aceptación de todos estos libros como inspirados por Dios. Con la expansión del cristianismo, los líderes de la iglesia buscaron establecer una lista definitiva inspirados, ya que en el segundo y tercer siglo estaban por las iglesias circulando muchos libros, muchas cartas que un gran por ciento no eran inspiradas por Dios. En el año 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría escribió una carta donde por primera ocasión aparecen los 27 libros que tiene nuestra Biblia en el Nuevo Testamento. Los 27 libros. Atanasio de Alejandría fue un erudito, fue un conocedor de las Escrituras, que incluso participó en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y que en ese concilio no se habló de las Escrituras, sino de la persona de Cristo, para hablar de la deidad de Cristo contra una herejía que era de los arrianos, que negaban la deidad de Cristo. Pues todo ese concilio estuvo inmerso en la deidad de Cristo. Como este hombre, fíjense, repito, Atanasio de Alejandría en el 367 después de Cristo ya estaba citando los 27 libros del Nuevo Testamento. Posteriormente hubo un concilio en Hipona. Hipona es una ciudad que se encuentra en el norte de África y que hoy en día pertenece al país de Argelia. En el año 393 después de Cristo, en ese concilio se aprobaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Estoy hablando del año 393 después de Cristo. Y también en el concilio de Cartago, o mejor dicho, Cartago, es otra ciudad también del norte de África, que hoy en día pertenece al país de Túnez. En el año 397 después de Cristo, pues aprueban los 27 libros del Nuevo Testamento. Repito un poquito de nuevo.
Miren cómo los 27 libros del Nuevo Testamento fueron aprobados por la iglesia del siglo IV, por Atanasio de Alejandría, y también en los concilios de Hipona y en los concilios de Cartago, o mejor dicho, Cartago. En estos siglos también se definió el canon del Antiguo Testamento. Esa palabra canon significa una regla de medir, es como una vara. Fue por donde midieron o por donde juntaron los libros del Antiguo Testamento, siguiendo principalmente la Biblia hebrea que existía hasta ese entonces, aunque algunas iglesias pues incluyeron los libros apócrifos o libros deuterocanónicos, que más tarde la Reforma los excluyó, los libros del Antiguo Testamento. Nuestra Biblia en el Antiguo Testamento tiene unos 39 libros, mientras que, por ejemplo, la Biblia católica tiene muchos más libros. La Biblia católica trae unos libros, repito, que se conocen como apócrifos o libros no inspirados o deuterocanónicos, que se pueden leer. Es un periodo, abarcan un periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un periodo de 400 años que se conoce como un periodo de silencio, donde Dios no inspiró su palabra, y que los católicos tienen unos libros que se pueden leer para adquirir conocimiento acerca de la historia, de lo que sucedió en ese tiempo, pero no son libros que son inspirados por Dios. En el siglo IV, Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, hizo una traducción de la Biblia al latín, donde unió todos los libros y hizo toda una traducción al latín, conocida como la Vulgata Latina. La Vulgata Latina lo hizo desde los textos hebreos y griegos más antiguos. Esta versión, la Vulgata Latina, fue usada por la Iglesia Occidental por aproximadamente 1000 años. Durante la Edad Media, es decir, entre el siglo V y el siglo XV, los monjes copiaban la Biblia a mano, en pergaminos, preservándola en monasterios y catedrales. Como ustedes pueden saber, era un trabajo costoso y también muy lento. Las Biblias eran escasas y prácticamente solamente existían en latín. La mayoría de las personas pues no tenían acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. Vamos a hablar de la invención de la imprenta y también vamos a hablar acerca de la Reforma protestante. En el año 1455, Johannes Gutenberg imprimió la primera Biblia, la famosa Biblia de Gutenberg en latín. Este invento revolucionó el mundo y permitió que la palabra de Dios se multiplicara. Como hemos venido diciendo hace algunos domingos atrás, en la Reforma, en el año 1517, en el siglo XVI, la Reforma protestante obró para que el pueblo tuviera la Biblia en su propio idioma, y también la Reforma trajo consigo poner a la Biblia, la palabra de Dios, como la máxima autoridad en cuestiones espirituales. Ustedes saben que hasta ese momento
pues la máxima autoridad era la Iglesia Católica Romana, era lo que el Papa decía, era los dogmas que se enseñaban, pero la Reforma trae el volver a las Escrituras. El reformador Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán en el año 1522 y hasta el año 1534 hizo la traducción al alemán. Otros hicieron también traducciones al inglés, al francés y a otros idiomas europeos, como fue también el caso de William Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento por el año 1525 y estaba trabajando en la traducción del Antiguo Testamento. Fue arrestado en el 1535 y ejecutado en el 1536. Le faltó por terminar el Antiguo Testamento de traducir y luego otra persona pues concluyó la traducción. Ahora nos preguntamos, ¿cómo llegó a nuestras manos esta Biblia en español? ¿Cómo llegó? ¿Cómo surgió? En el año 1569, Casiodoro de Reina, un monje español exiliado por su fe, tradujo la Biblia completa al español de los textos originales. Casiodoro de Reina. Su obra se conoció como la Biblia del Oso por la portada que tenía la Biblia en su carátula de un oso. Fue la primera Biblia completa en español traducida directamente del hebreo y del griego. En el año 1602, Cipriano de Valera, en el año 1602, Cipriano de Valera, compañero de Casiodoro, revisó y mejoró la traducción. Así nació la famosa Biblia Reina Valera, la más usada por la Iglesia evangélica hasta el día de hoy. Desde entonces la Biblia Reina Valera ha tenido muchas revisiones. Por ejemplo, en el 1862, 1909, 1960, 1995, 2011, etc. Pero su espíritu fiel a los textos originales se mantuvo. Hermanos, cada vez que abrimos la Biblia, sostenemos en nuestras manos siglos de historia, sacrificio y fe. Miles de hombres y mujeres dieron la vida para que la palabra de Dios llegara hasta nosotros. Dios conservó a través de todos los siglos su palabra. Dios está empeñado en que el ser humano conozca y viva su palabra. Hay bendición para el ser humano cuando nosotros vivimos como Dios dice en su palabra. Recuerden el famoso versículo de Josué 1:8, que dice, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino
y todo lo que hagas te saldrá bien. Es decir, hay una manera de nosotros poder conseguir que todo lo que emprendamos prospere, y es viviendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Desde los apóstoles que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, hasta los copistas, traductores, reformadores e impresores que la preservaron, todos ellos fueron instrumentos en las manos de Dios. Es decir, nosotros hoy en día somos cristianos privilegiados. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, podemos tenerla en el idioma que entendemos, está asequible a un precio que podemos pagar. Es decir, que tenemos grandes privilegios. Por eso, hoy podemos decir con gratitud y reverencia, como dijo Isaías en el capítulo 40, en el versículo 8, dijo, Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios amorosamente ha cuidado su palabra y ha permitido que llegue hasta nuestros días, a nuestras manos. La Biblia es el único libro sobre la faz de la tierra que es inspirado por Dios. Si Dios nos ayuda, el domingo que viene vamos a compartir un estudio para hablar acerca de la veracidad de la Biblia, las evidencias que tenemos para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, sin lugar a dudas, y que no existe otro libro sobre la faz de la tierra con la peculiaridad de las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, miren lo importante que es la Biblia, la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17 dice, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios desea que su palabra se extienda a todas las manos, a todos los corazones, a cada persona, que su palabra llegue a cada rincón. Ese es el alimento del alma. Hermanos, amemos la palabra, estudiémosla, vivámosla, proclamémosla, porque la palabra, no solo el deseo de Dios es que llegue a nuestras manos, sino que también llegue a nuestro corazón, que la palabra de Dios nos transforme, que la palabra de Dios nos cambie, que la palabra de Dios produzca ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, ese nuevo hombre que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como ustedes saben, en el Salmos 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Necesitamos ser una iglesia que esté centrada en la palabra de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que estudiemos diariamente, apartemos un ratito para la palabra de Dios, para alimentar el alma. Tenemos que guiar la iglesia, tenemos que guiar nuestra vida bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor les bendiga.